el señor Héctor Polino. Héctor, Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi, lo estamos saludando. Muchas gracias por este rato para hablar con los notables. Buen día, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Héctor. Me alegro mucho. Preocupados porque el tema precios y especialmente en los alimentos siguen siendo un problema sin solución y aparentemente septiembre y lo que va de octubre vuelven a picar en punta, ¿no? ¿Qué datos está manejando usted, Héctor? Bueno, los relevamientos de consumidores libres que viene haciendo desde hace 27 años cada 15 días, entre otros de la canasta básica de alimentos, en el mes de septiembre nos dio un aumento del 2,89%. Un aumento alto a pesar de las distintas medidas que adoptó el gobierno nacional. Y la suma acumulada, 1 de enero, 30 de septiembre, un 40,72%. Muchísimo. Lo que nosotros tenemos de aumento en un mes, la inmensa mayoría de los países del mundo, en el año, no tienen ese porcentaje de aumento. Sí, claro. Y en septiembre, porque estuve mirando ahí los relevamientos que hicieron, Héctor, ¿es verdad que en septiembre uno de los alimentos que más aumentó fue el tomate perita? Sí, el tomate perita, seguramente por razones estacionales, tuvo un aumento del 40%. Impresionante. Y en lo que va del año, el aumento es del 100%. Impresionante. Y los productos de carne vacuna, a pesar de las medidas restrictivas a la exportación que adoptó el gobierno nacional, los 4 cortes que viene relevando consumidores libres, el promedio de aumento de esos 4 cortes en el mes de septiembre fue del 2,56%. Es decir, que esas medidas de restricción a las exportaciones redujo el porcentaje de aumento que se venía registrando con anterioridad. Pero aumentos hubieron. Y Héctor, a ver, una opinión personal suya, porque hace 10 años que existen, por ejemplo, precios cuidados, y la inflación sigue subiendo y cada vez más alta y los alimentos no respetan. ¿Sirven ese tipo de medidas? ¿Monigeró en algo? ¿Tuvo alguna utilización positiva o pasó de largo y se perdió la esencia de precios cuidados? No, algún efecto positivo tiene, pero no elimina el problema de fondo. Y el problema de fondo en la Argentina es que se ha instalado ya desde hace varios años una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Hay una inercia inflacionaria realmente preocupante. Además se ha dolarizado toda la economía argentina prácticamente, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Y Héctor, a ver, uno tiene la sensación, quizá me equivoque, quizá no, en la poca competencia entre empresas, porque la competencia lo que debería hacer es mejorar la calidad de oferta, controlar precios, esa disputa sana. A ver, la idea general es 3 tipos que manejan el mercado se sientan a comer un asado y dicen, che, ¿cuánto aumentamos el lunes? Bueno, empezá vos. Esa es la idea que uno tiene. ¿Cómo está? ¿Hay competencia? ¿Se fomenta la competencia? ¿Hay monopolios que nos llevan puesto? ¿Qué ve usted al respecto? Bueno, es muy bueno el comentario que estás haciendo, porque efectivamente en la República Argentina, hoy, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas de capital extranjero, concentran
el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esos 28 grandes grupos económicos. Pero ¿qué pasa? Yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Sí. La ley estuvo vigente durante más de 8 años. Nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en octubre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, claro. Ese es el problema de la República Argentina. Esa es decisión política. Ya coincidimos. ¿Cómo? La decisión política, Héctor. Falta decisión y voluntad política. Claro. Porque si no, no sería tan complicado designar a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que al expresidente Roosevelt le costó muchísimo poder llevarla adelante. ¿Cómo es posible que en la Argentina querramos ser más papistas que el Papa? Te voy a poner otro ejemplo paradigmático. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación. No hay. Dotado de facultades para defender a los usuarios de servicios públicos, a los consumidores de bienes en general. ¿Ustedes pueden creer que desde hace 12 años está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? ¿El último no fue Mondino? Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires está el edificio, está la infraestructura, está el personal, que todos los meses cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo. Y el Congreso Nacional, desde hace 12 años, no eligió a una persona de los numerosos candidatos y candidatas propuestos por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Ese es el problema de la República Argentina. Tenemos leyes, tenemos la Constitución Nacional que nos ampara, leyes nacionales, leyes provinciales que protegen los derechos de los consumidores. Luego esas leyes no se cumplen por parte, sobre todo, de los grandes grupos del poder económico, y los gobiernos de turno no le aplican las sanciones que esas propias normas legales establecen. Ahora, Héctor, voy del otro lado. El consumidor argentino, primero, ¿sabe el poder que tiene para castigar? ¿Utiliza ese poder? Porque eso también, a ver, y hasta, podríamos decir, ¿se ha preocupado el Estado en educar al consumidor en cómo comportarse? Sí, no lo ha hecho de manera adecuada y de manera conveniente. Consumidores Libres, conjuntamente con otras entidades, en otras épocas, antes del coronavirus y de esta situación especial, convocamos a los consumidores, por ejemplo, a un boicot a la compra de un determinado producto, con muchísimo éxito. Y lo hicimos en coordinación con la Dirección de
con la Dirección de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con, por ejemplo, con la Federación Agraria Argentina, con distintas organizaciones sociales, y tuvimos muchísimo éxito. De modo que cuando el consumidor, en una época normal, porque ahora con la pandemia, la cuarentena, las restricciones, no es el momento más adecuado para este tipo de medidas, cuando el consumidor adoptó, por ejemplo, esas medidas, que también adoptaron los consumidores en países europeos, etcétera, ha tenido mucho éxito. Y vamos a tener que empezar a recurrir pronto nuevamente a esas medidas, ¿no? Héctor, esta semana finalmente no se trató, iba a ser en la primera sesión presencial en la Cámara de Diputados, uno de los proyectos que iba a tratarse, finalmente no se trató, esperemos que la semana que viene sí esto ocurra. El proyecto de ley de etiquetado frontal de los alimentos, corríjame usted, creo que ya tiene media sanción en el Senado, pero es necesario tratarla de una vez para que no pierda estado parlamentario. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esa ley es que no prohíbe, esto es importante, no prohíbe la venta de determinados productos, simplemente establece la obligación de colocar en los envases, ¿no?, tanto de alimentos como bebidas sin alcohol, envasados, un octógono, ¿no? Hay 4 octógonos de color negro, cuyo tamaño no podrá ser nunca inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase, ni estar cubierta parcial o totalmente por ningún otro elemento, de advertencia. Un octógono de color negro dice alto en azúcares, otro dice alto en grasas totales, otro alto en grasas saturadas y otro alto en sodio. Es un sistema muy importante que adoptó en el año 2016 Chile, fue el primer país en el mundo en adoptarlo, luego fue Uruguay y después Perú. Y este sistema es muy superior al sistema que adoptaron otros países, por ejemplo Inglaterra, hace muchos años, que es el semáforo, ¿no?, con los 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. De modo que este sistema del octógono es muy superior al semáforo. Y es una advertencia importante. El consumidor, cuando va a comprar un determinado producto, bueno, decide voluntariamente si quiere comer aquel que tiene alto contenido en sal, o en grasa, o en sodio, o lo reemplaza por otro. De modo que esperemos que antes del 30 de noviembre la Cámara de Diputados lo convierta en ley, porque si no, como muy bien vos dijiste, va a perder estado parlamentario, con lo cual hay que comenzar de nuevo, y esto sería un triunfo para aquellas empresas que son, por ejemplo, productoras de azúcares, que son las que se vienen oponiendo tenazmente a la sanción de esta ley. Los hiperprocesados. Exactamente, o aquellos productos que son procesados, efectivamente, que no son saludables. Claro. Yo espero que los diputados y diputadas aprueben esta iniciativa. Sí, que no Yo sean creo que proclives. sí, me parece que sí, además en eso me parece que coinciden. Esta semana el tema fue más por el lado político, bueno, de lo que hablamos antes, Héctor. Tuvo que ver más con la campaña y con el juego del poder político, pero no me parece con la ley, me parece que con la ley coinciden. Mucho lobby, Héctor, mucho lobby. Mucho lobby, sí. Porque nada mejor, hoy en plena campaña electoral, no hay nada mejor para el electorado decirles
me he sentado en la Cámara de Diputados y he aprobado una ley saludable. Claro. Eso puede atraer votos. En cambio, lo contrario va a restarle votos a los diputadas o diputados que vayan por la reelección o al partido político por el cual fueron electos, a los cuales representan. Claro. Favorecerán a las grandes empresas, pero en definitiva tienen muy pocos votos en las urnas. Héctor, ley de góndolas, lo hemos hablado quizá la otra vez con usted, lo hemos hablado con algunos legisladores. ¿Qué opinión tiene? ¿Puede ayudar? ¿Se puede llegar a tener algún impacto en cuanto a la oferta y a la competencia de la cual hablábamos hace instantes? Por supuesto que sí, porque la ley de góndolas favorece la competencia. Por ejemplo, establece que las pequeñas y medianas, los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas, y que los productos elaborados o producidos por empresas campesinas, de economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas. Al aumentar la competencia, disminuye la actitud monopólica de los grandes grupos, favorece la competencia y en consecuencia impide el aumento abusivo de precios. Además, la ley de góndolas establece algo muy importante, que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas las puntas de góndola. Pero ahora, la ley de góndola, esto también es interesante saberlo, no es para todos los comercios. De acuerdo a la reglamentación que sacó la Secretaría de Comercio Interior, es para aquellos locales que tienen una superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados, medidos desde la línea de caja y descontando las superficies de aquellos locales destinados a depósitos y destinados al personal. De modo que aquellos locales que tienen menos de esos 800 metros cuadrados medidos en la forma que acabo de señalarse, no están incluidos dentro de la ley de góndola. Claro. Héctor, le leo mensajes de oyentes con respecto a lo que usted hablaba de la cultura inflacionaria. Dice el celular que termina 753 en el 500-830. Dice, cultura inflacionaria. Ponen dinero en la mano de la gente que concurre al almacén. Luego el almacenero compra dólares y el dólar sube y el almacenero sube los precios. Ley de entidades financieras. ¿Te suena? ¿Esto es así? Sí, el almacenero puede comprar dólares, pero el producto no fue elaborado en base a los dólares, porque la materia prima que produce, por ejemplo, el productor o el fabricante, no está en dólares. El salario de los trabajadores no está en dólares. Los impuestos no están en dólares. Claro. De modo que no tiene por qué dolarizar luego el precio del producto. Héctor, ya nos quedan un par de minutos nada más. Si usted tuviera que darle un consejo al consumidor hoy, en esta vorágine de precios que vivimos, en este avasallamiento de ofertas, de descuentos, de billetera, de todo lo que vivimos como consumidores, 1 o 2 consejos, ¿cuáles les daría? Te daría 3, sintéticamente. 1, tratar de comprar el producto que viene en el envase más grande, no aquel que viene en el envase más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de gastos fijos que son similares al producto que viene en envase más grande que al que viene en envase más chico. Por ejemplo, el envase el vidrio, el cartón, el plástico, es prácticamente el mismo.
La impresión que está en el envase, señalando las características del producto, el costo de esa impresión es prácticamente la misma. Claro. La tapa, sea metálica o corcho, es el mismo. Los gastos el costo de logística, es decir, el traslado del producto del lugar de fabricación o producción al lugar de venta es el mismo. De modo tal que el producto en sí mismo que vamos a consumir resulta mucho más caro aquel que viene en envase más pequeño que el que está en envase más grande. Ese es uno de los consejos. El otro, tratar de ver la fecha de vencimiento del producto. Observar que no esté enmendada. Y aquel producto que no tiene en el envase la fecha de vencimiento, no comprarlo. Bien. Y la tercera, controlar que el precio que figura en la góndola sea luego el mismo que le cobran en la caja. Porque muchas veces en la góndola figura un precio y en la caja le cobran un precio superior. Héctor Polino, muchísimas gracias por esta comunicación. Que sigas muy bien, hasta pronto. Muy amable, ¿eh? Héctor Polino, exdiputado, promotor de los derechos de los consumidores y responsable legal de Consumidores Libres, pasó por Los Notables.